Buenos días, hermanos y amigos. Bienvenidos en este día lunes al estudio de la palabra de nuestro Dios. Directamente te voy a invitar para que cerramos nuestros ojos y oremos. Amado Dios, que sus moradas están en las alturas de los cielos. Bendito y alabado sea su santo nombre. Estamos muy agradecidos porque nos ha permitido ver la luz de un nuevo día, porque estamos estudiando su santa palabra. Estamos agradecidos por las bendiciones derramadas sobre cada uno de nosotros. Y gracias por los cuidados que siempre usted mantiene sobre cada una de nuestras vidas. Pedimos su bendición, pedimos su dirección para el estudio de su palabra en esta mañana y que su Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que usted es con nosotros, lo bueno, aunque no lo merecemos. Pero, Señor, sabemos que usted es quien nos ayuda para poder salir adelante, porque separados de usted nada podemos hacer. Lo pedimos en su Hijo amado estos favores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a comenzar el estudio para este día lunes. Sabemos que estamos iniciando lo que es un nuevo proyecto de, eh, de estudio y se titula el libro de Marcos. Y la lección 1 para esta semana, el título es El comienzo del Evangelio. Estaremos estudiando nuevas cosas, algunas tal vez ya las conocemos, otras no las conozcamos y las que conocemos, servirán para refrescar nuestra memoria y adquirir mejores o mayores conocimientos. Y para este día, el lunes 1 de julio, se titula el estudio Una segunda oportunidad. Como bien se dijo en el estudio de ayer domingo, Juan Marcos abandonó el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé. La reacción de Pablo fue la de rechazarlo desde ese momento. Bernabé no estuvo de acuerdo con la actitud que Pablo mostró hacia Juan Marcos, esa actitud de rechazo. En Hechos capítulo 15, versos 36 al 39, leemos lo siguiente. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor. ¿Cómo están? Y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pamfilia y no había ido con ellos a la obra. Verso 39. Y hubo tal contención entre Pablo y Bernabé que se apartaron el uno del otro. Y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Aunque no es el asunto del tema de este día, quiero destacar un punto muy importante que se menciona en el verso 36. Volvamos a visitar a los hermanos. Y es que Pablo estaba tan preocupado por el crecimiento espiritual de los miembros de las iglesias, que eran sus hijos en la fe, como por la condición general de las congregaciones que había fundado. Pablo propuso el viaje para tener fe, para tener una oportunidad de viajar o de visitar de nuevo las iglesias fundadas en el primer viaje que él había realizado. Pero viajó más lejos cuando el Espíritu Santo lo invitó, lo impulsó a ir a Europa en respuesta al llamamiento macedonio. Esto lo encontramos en el capítulo 16, en los versos del 8 al 10. Y luego en el verso 37 se menciona el asunto que nos interesa en este día. Pablo fue muy radical en su decisión de no llevar con ellos a Juan Marcos. ¿Por qué? Por haberlos abandonado desde Panfilia. Y debido a que Juan Marcos era familiar de Bernabé, lo más probable es que por esa razón quería llevar al joven en otro viaje misionero,
con el fin de darle la oportunidad de demostrar su aptitud para el servicio. Reconoció a no dudarlo, a diferencia de Pablo, que había circunstancias que explicaban, por lo menos en parte, el hecho de que Juan Marcos hubiera desertado ante una tarea difícil. Posiblemente para Pablo, fervoroso y valiente guerrero de Cristo, cualquiera que se hubiese echado para atrás o se hubiese echado atrás, no parecía ser apto para el reino de Dios. Y necesitaba, por esas actitudes, ser disciplinado. Dejado de lado, por lo menos por un tiempo, con el fin de prepararlo para realizar otros trabajos. Es decir, darle un escarmiento a esa persona que se había apartado a efecto de que analizara, de que se preparara o que pensara si en realidad lo que había hecho, esa decisión de alejarse de ellos o de separarse, era la correcta. O, muy al contrario, también pedirle a Dios dirección, ayuda para que le ayudara a ser más valiente e inmiscuirse más en la obra de Dios. El versículo 39 dice que hubo contención o desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Estos dos hombres de Dios, Pablo y Bernabé, habían trabajado juntos en la gran obra misionera que se les había encomendado. Y esta diferencia fue motivo para que ellos se separaran y cada quien eligiera a alguien más para que se le uniera en sus viajes misioneros. Pablo eligió a Silas y Bernabé eligió a Juan Marcos. Algo muy, pero muy importante de mencionar acá es que si bien es cierto, hubo diferencias entre Pablo y Bernabé al punto de que se terminaron separando. Algo que no desde cualquier punto de vista no está bien. Pero Dios siempre saca algo bueno de las malas situaciones. Y a partir de esta separación ya se realizó un viaje misionero. Ahora eran dos viajes misioneros los que estaban iniciando. ¿Por qué? Porque ya no iban a ir juntos Pablo y Bernabé en un solo viaje, sino que por la separación que se dio entre ellos, Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con Juan Marcos. Por ende, fueron dos viajes y ahí salió la ganancia para obtener mayores seguidores a Cristo. Pablo con Silas partieron para Siria y la Sicilia, y Bernabé y Juan Marcos partieron para Chipre. Allí comenzaron su trabajo misionero. A pesar de la diferencia entre los apóstoles, la obra misionera debía de continuar, y ellos sabían cuál era la obra que el evangelio demandaba. Esta acción de Bernabé, de dar una segunda oportunidad a Juan Marcos, después de haber desertado del primer viaje misionero, fue de mucha bendición para la predicación del evangelio y también fue de mucha bendición para la vida de Juan Marcos. Con el tiempo, tanto Pablo como Pedro lo mencionan en algunas epístolas. Vamos a leerlas. Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero en la prisión, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibido. Y en 2 de Timoteo 4:11 nos dice, Lucas solo está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Filemón 24, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis cooperadores. Y en 1 de Pedro 5:13 también lo menciona. La iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda, y Marcos mío. Lo que Pablo escribió a Timoteo en el verso 11, donde le pide a Timoteo que lleve a Marcos porque le es útil para el ministerio,
nos declara que Marcos, un hombre que Pablo pensó antes que había fracasado, desempeñó un ministerio de éxito. Y también revela el espíritu magnánimo del apóstol Pablo, que no quedó resentido con Marcos debido a su fracaso cuando lo abandonó en su primer viaje misionero. Qué madurez de Pablo, qué ejemplo para usted y para mí, porque también somos seres humanos. Somos seres humanos que podemos decir en un momento sí y después podemos retractarnos. Pero así como Pablo tuvo misericordia o tuvo esa acción de no guardar ese resentimiento contra Juan Marcos para toda la vida, debemos de aprender a tomarlo nosotros, porque Dios nos ha llamado también a perdonarnos unos a otros, porque somos seres humanos. Algún tiempo después del infortunado episodio de Perge, este episodio pues lo platicamos el día de ayer. Marcos tomó un nuevo rumbo para responder a las exigencias del ministerio. Y el registro sagrado revela que fue útil como uno de los fieles colaboradores de Pablo, tal como lo leímos en Colosenses 4:10 y Filemón 24. En este momento, Marcos era el ayudante de Timoteo en el Asia Menor. Perdón. Había estado con Pablo durante el primer encarcelamiento del apóstol en Roma. Esta experiencia lo capacitó en forma especial para esta última y final prueba del apóstol. Bernabé creyó en su sobrino Marcos y esa confianza permitió que Marcos pudiera demostrar que sí estaba capacitado para la obra a la cual había sido llamado. ¿Vamos nosotros como Bernabé? ¿O será que cuando nos encontramos con un Juan Marcos en nuestra iglesia, lo desechamos sin dar una segunda oportunidad? Por el simple hecho de que a nuestra consideración, como falló una vez, ya no está apto para desempeñar algún privilegio. ¿Cuántas oportunidades brindamos nosotros? O si te brindan a ti una segunda oportunidad, ¿buscas mejorar para que la obra de Dios avance? Muchos podrán verte de menos y no contar contigo, pero eso no debe debilitar tu fe. Recuerda que nuestro trabajo es para Dios y no para otro ser humano. Que Dios nos dé la sabiduría, el valor, el ánimo para poner nuestros dones al servicio de nuestro Creador. Finalizo leyendo lo que dice Profetas y Reyes en la página 196. Cuando Dios prepara el camino para la realización de cierta obra y da seguridad de éxito, el instrumento escogido debe hacer cuanto está en su poder para obtener el resultado pronto. Se le dará éxito en proporción al entusiasmo y la perseverancia con que haga la obra. Dios puede realizar milagros para su pueblo, tan solo si éste desempeña su parte con energía incansable. Llama a su obra hombres de devoción y de valor moral, que sientan un amor ardiente por las almas y un celo inquebrantable. Los tales no hallarán ninguna tarea demasiado ardua, ninguna perspectiva demasiado desesperada y seguirán trabajando indómitos hasta que la derrota aparente se trueque en gloriosa victoria. Ni siquiera las murallas de las cárceles ni la hoguera del mártir los desviarán de su propósito de trabajar juntamente con Dios para la edificación de su reino. Nos encontramos mañana acá en Conectados con el Cielo y seguimos con nuestro estudio de Marcos. Hasta pronto.